Me llamo Ricardo Martín de la Guardia y soy catedrático de Historia Contemporánea en la Universidad de Valladolid y actualmente ostento una cátedra Jean Monnet de Integración Europea de la Comisión, precisamente en relación con los estudios y los análisis que desde esta cátedra realizamos en torno al proceso histórico de la integración europea, en torno también a su actualidad, a sus retos de futuro y también en cuanto a cómo la Unión Europea se relaciona con otros procesos de integración, fundamentalmente latinoamericanos. Cobra sentido estos módulos en los cuales vamos a tratar de analizar esas relaciones tanto históricas como actuales entre procesos de integración política y económica. Verdaderamente estos procesos de integración, de colaboración entre países, ha sido un fenómeno históricamente relevante, al menos desde la época moderna y por supuesto a lo largo de la historia contemporánea. Pero ni en Europa, ni en Latinoamérica, ni en otras áreas regionales del mundo podemos decir que estos procesos fructificaran, tuvieran unos resultados tal y como esperaban sus promotores, hasta que la Segunda Guerra Mundial, el gran Armagedón de la Segunda Guerra Mundial, provocó tal devastación, provocó tales cambios, no solamente en la economía, en la política, en la sociedad, sino también y fundamentalmente en la mentalidad del individuo, en la mentalidad del ciudadano que sobrevivió a ese terrible proceso. Precisamente ese cambio, esas transformaciones, ese golpe, insisto, a la mentalidad del ciudadano europeo y universal, precisamente por eso fue una auténtica guerra mundial, provocó que las nuevas generaciones y las antiguas de políticos, de economistas, de sindicalistas, incluso de ciudadanos normales, se plantearan la necesidad de reconstruir primero esa Europa posbélica y luego también ese mundo, esa globalidad de la que ya se hablaba a partir de 1945, no a partir del conflicto, del odio, sino fundamentalmente a partir de la colaboración, incluso de la integración. Ciertamente, en el caso de Europa, el continente más devastado por el conflicto, el que había sido su escenario fundamental desde 1939, las destrucciones provocadas por la guerra en todos los sentidos habían sido mayores, habían sido muy profundas. Y precisamente por eso también el proceso de reconstrucción posbélica tuvo un pilar fundamental en el hecho de que los países, primero de esa Europa occidental que había sido liberada por las fuerzas anglo-norteamericanas, se plantearan como uno de los objetivos básicos la reconstrucción a través de la colaboración de países que incluso habían sido hasta ese momento enemigos. De hecho, el inicio del proceso de integración europea posbélica tiene que ver con la estrecha relación que va a haber entre esos enemigos tradicionales en la historia de Europa que habían provocado numerosas guerras, Alemania y Francia, y fue la colaboración en torno a la producción del carbón y del acero, precisamente algunas de las fuentes energéticas, de las materias primas que habían generado guerras, el punto principal de colaboración. Si se trataba de acabar de raíz con los odios, con los enfrentamientos, con los intereses egoístas entre naciones, se tenía que partir precisamente de la colaboración entre hostiles, ¿no? Ese proceso lento, difícil, va a tener una relación desde un primer momento también muy estrecha con otros procesos de integración regional y subregional en el mundo y fundamentalmente en Latinoamérica, ¿no? En los primeros años 50 se habían puesto en marcha algunos procesos de integración en Centroamérica, había otros procesos que se habían iniciado antes también en Latinoamérica, aunque habían tenido idas y vueltas, no habían conseguido precisamente sus frutos, pero había también ese embrión, había también esa base. Desde esos procesos de integración centroamericana, desde esas relaciones más estrechas, en principio bilaterales, que se establecen en algunos países del Cono Sur, pero a partir de los cuales hay una voluntad tanto política como económica de colaboración, esos procesos de integración regional y subregional en Latinoamérica, insisto, como en Europa,
con problemas, con retos, con cambios, pero se van a mantener en los años 50, 60, 70 y van a llegar a nuestros días, ¿no? Precisamente, como comentaba al inicio, el objeto de estos módulos es tratar de analizar esas relaciones, poniendo de manifiesto primero cuáles son las bases fundamentales de integración en Latinoamérica y en Europa, y en segundo lugar ver cómo se han relacionado o cómo no se han relacionado estos procesos de integración hasta nuestros días, para concluir con esos desafíos de futuro en este mundo difícil en el que nos encontramos.